Vamos a trabajar lo que es la blusa escote bandeja con forros enteros. Para el escote bandeja ya tenemos que trabajar la base. Aquí tengo la base de la espalda. Con eso vamos a entrar desde el ancho de la espalda, vamos a entrar de 4 a 5 centímetros. En este caso yo voy a entrar 4 centímetros. Cuando yo entro los 4 centímetros desde el ancho de la espalda hacia el escote, la misma medida que yo entro acá, yo voy a bajar de esta manera para poder trabajar el escote. Quiere decir, desde el escote base, de los dos que he bajado, voy a bajar 4 centímetros más y formo el escote de la parte posterior. Cuando ya tengo hasta ahí, ahí subo los 2 centímetros de costura y voy a trabajar de esta manera. De la espalda por los 4 centímetros que saqué para virar para el cruce de botón. Doblo los 2 centímetros y en esta forma voy a trabajar lo que es el escote. Ahí tengo de esta manera, ¿sí? Doblo así mismo los 4 del van. Y recorto. Como es una blusa que no va a llevar manga, no dejo nada de costura en la sisa. Trabajo de esta manera y ahí yo ya tengo trabajado lo que es la parte de la espalda. Cuando ya tengo trabajado, ya cortado la parte posterior, voy a proceder a trabajar la parte delantera. De eso me voy a basar de un patrón base. Cosa que le hago, este es el patrón base porque como voy a trabajar ajustes de pinza, entonces tengo que trabajar una base separada. De la misma forma como yo entré en la parte posterior, 4 centímetros del hombro, asimismo voy a trabajar 4 centímetros de hombro en la parte delantera. Pero en la parte delantera yo voy a trabajar hasta el escote base. Si yo deseo un poquito es porque este escote base solo me va a quedar hasta el mismo cuello, hasta el mismo ángulo que tengo. Si deseo yo le puedo bajar 2 centímetros, no nada más, ¿ya? Y trabajo de esta forma. Cuando ya tengo trabajado que rebajo los 2 centímetros, esta parte voy a poner tela doblada. Voy a proceder a recortar el patrón por los 2 centímetros. Rectifico con la parte posterior si está el mismo ancho de hombro, miren, ¿ya? Y la parte delantero de la misma forma del costado, rectifico si tengo el mismo largo de costado. Aquí está y ahí está, ¿ven? Cuando ya he confirmado los costados que estén el mismo largo, ahí sí ya procedo a recortar el patrón. Ya tengo yo el patrón aquí recortado, tengo que rectificar aquí el costado para que no me salga correcto el costado. De esta forma, doblo el patrón y ahí me sale la pinza, ¿no? Y de la sisa también, esta pinza yo ya la voy a dejar ahí cerradita. Pero para dejarla cerradita, como tengo que marcar esta pinza, yo voy a sacar esta pinza para poder marcarla directamente a la tela. Esto solo lo hago aquí para poderla marcar. Y ahí tengo el espacio de la pinza, del valor de la pinza. Cuando yo ya cierro esta pinza, esto ya lo dejo cerrado. Cuando voy a trabajar, por eso hago el patrón, lo dejo cerrado solo en el patrón, ¿no? Solo aquí, ahí. Y al cerrar esta pinza se me va a trasladar la pinza que tengo de la sisa, se me traslada a la cintura. Y trabajo de esta manera. Cuando ya he sellado la pinza, procedo a colocar el patrón en la tela doblada, desde el filito, coloco aquí.
y marco por donde yo tengo la línea base de la cintura. Este es el valor de la pinza donde voy a coser por aquí. Y cuando yo tengo aquí voy a dejar para el hilvan los 4 centímetros. Marco el costado. Para los dos. Y aquí en el escote ni en la sisa no voy a dejar costuras, peor aquí en el hombro. Aquí en el hombro 0 costuras, ¿no? Y voy a recortar de aquí. Tengo que tener la precaución de doblar para que me salga el hilván perfecto. Y tengo lo que es la pinza, miren, y trabajo de aquí. Recorto aquí. Cortado la parte delantera y la parte posterior. Voy a trabajar lo que es las vueltas o el blending, como lo llaman también. Ya, coloco, no lo voy a tomar en cuenta los 4 centímetros que dejé para virar, sino que solo de los 2 del cruce. Coloco de esta manera el patrón. Y voy a remarcar, como tengo un hombro angosto, voy a hacer vueltas enteras. Remarco esto con costura de hombro. Es como que yo estuviera trabajando una blusa pequeña. Cuando ya tenemos hasta ahí, separo. Miren. Y esto voy a marcar. En la parte del escote voy a bajar 10 centímetros la parte posterior. 10 centímetros. Esto puedo trabajar así recto. Y en el costado, desde el costado, voy a bajar de 6 a 8 centímetros. En este caso voy a bajar 6 y voy a redondear con los 6. Estos 6 los dejo hasta donde se me encuentre el tope de los 10 centímetros. Miren, hasta ahí. Y esto voy a trabajar de esta manera. Cuando hago estos tipos de forros, cuando cuento con suficiente tela. Ya. Cuando ya tengo cortado la vuelta o el forro de la parte de la espalda, voy a proceder a trabajar de la parte delantera. La parte de la espalda voy a proceder a cortar el forro de la parte delantera, así mismo colocando tela doblada y remarco por donde tengo el escote de la prenda. Los forros siempre tienen que estar constándose que sean un poquito más angostos que la parte del cuerpo, para que no se sobresalga hacia la derecha o hacia la parte de encima. Y ahí tengo de esta forma, ¿no? De la misma forma, en el costado voy a bajar los 6 centímetros de profundidad de la vuelta del forro, que viene desde el costado hacia la sisa, de esta manera.
Y cuando ya tengo hasta ahí, procedo a trabajar de 8 a 10 centímetros. Por ejemplo, en la parte delantera, de 8 a 10 centímetros la vuelta, tomando en cuenta desde alrededor del escote. Cuando yo la tengo ahí, voy a proceder a darle formas como curvas de esta manera. Y ahí voy a trabajar lo que es la vuelta de... Bueno, yo tengo aquí, miren cómo me va a quedar el forro de la parte delantera. Ahí tiene que quedar. Y ya ahí procedo, tengo preparado ya mi prenda para poder elaborar la confección. Ya procedo a confeccionar. Cuando yo ya tengo cosidas las piezas, procedo a poner las vueltas o el forro. Lo cojo, lo coloco derecho con derecho. Sujeto. Y luego voy a trabajar primero el escote, ¿no? Cojo de esta manera. Tengo cosido la unión del escote, procedo a dar cortecitos a una distancia de unos 2 centímetros de distancia y paso la costura de carga. Esta costura me va a servir para poder asentar el escote. De esta forma. Bien. Miren, chicas. Ahí. Bien, ahí me da la forma. Tienen que darle el corte. Cuando yo tengo hasta ahí, regreso de nuevo la vuelta y voy a proceder a coser la sisa. De esta forma. De la misma forma doy los cortecitos y paso la costura de carga hasta donde me avance en la máquina. Hasta donde vamos a hacer la máquina, ¿sí? Doy la vuelta. Y me queda de esta manera. Bien. Este es el revés. ¿Ya? Y aquí tenemos al derecho. ¿Ya? Y así mismo procede el otro lado. El revés. Y la parte de las agujas mágicas. En este caso, ahí tiene los 4 centímetros, voy a coser el escote. Coloco el derecho con derecho. De esta manera. ¿Sí? Cuando ya tenemos ahí, doy cortecitos por donde tengo más curvas y paso la costura de carga. Tengo hasta ahí. Cuando yo ya tengo aquí, mira, ve, cojo y doy la vuelta y me queda aquí.
¿Ya? ¿Dónde está la niña en otro? Y ahí está, ¿ves? ¿Ya? Ahí tenemos. Ahora sí, ya cuando ya tenemos aquí, vamos a unir con el hombro de la parte delantera y de aquí. Y voy a unir aquí, hombro con hombro, el escote con el escote. Abro esta forma y solo voy a sujetar primero el que va al derecho, de esta manera. A 1 centímetro así mismo. ¿Ya? Y cuando yo ya tengo sujetado, que yo veo que no se me va a mover, miren, ¿ven? Ahí está, ¿sí? Regreso de la misma forma y voy a doblar como hice en el anterior. Miren, dobla aquí y voy a coser a 1 centímetro de la misma manera, 1 centímetro de hombro. Lo tengo ahí, bajo la aguja, ruedo el forro de adentro, ¿ve? Y procedo a trabajar la sisa, mira. ¿Ve? Aquí doy cortecito porque es curva de la sisa, curva, 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 y luego voy a pasar a costura de carga. La costura que cojo, la de la parte de adentro, hacia donde voy a coger voy a pasar el pespunte, ¿no? Así mismo, hasta donde me va a dar, mira, jalo solito el hombro, hasta donde me dé la máquina. Pero no por eso digo hasta donde me dé la máquina, la voy a dejar al comienzo y ya estuvo. No, tengo que hacerlo lo posible. Ahí tengo. Así mismo hago el otro lado. Derecho, el hombro. Abro así. Y cojo lo que es el cuerpo. Aquí. Cojo lo que es el cuerpo primero, el ancho, ¿sí? Sujeto ahí al centímetro. Tengo sujetado la parte del cuerpo de la blusa, no del forro. Cuando ya tengo aquí, yo viro el forro de esta manera, acá así. Y procedo a coser por encima de la otra costura que ya hice. Cuando ya tengo aquí cosido, voy a llegar hasta el filo del ancho del hombro, dejo la aguja abajo y voy a pasar por alrededor de la sisa, solo la sisa, sin coger ya nada de la otra prenda, ¿no? Ahí voy a trabajando. Por medio centímetro de ancho de costura. Ahí está. Cuando ya tengo hasta ahí, doy cortecito por todo lo que me da curvo, ¿sí? Y luego voy a pasar, mira, si yo quiero jalo aquí el hombro y ya me queda unido, ¿ves? Esto no se me vira porque yo todavía no estoy pasando la costura de carga.
Ya cuando ya paso la costura de carga, ya me va a dar la vuelta normal, tranquilamente, ven. Ya tenemos así. Antes que dé la costura no me miraban, ¿verdad? Y ahora ya di la costura, mire, tranquilamente cogió y miró, dio la forma. ¿No es verdad? Allá. Ya. Era el costado. Uno aquí, costura con costura. ¿Ves? Y trabaja, ¿no? Siempre voy a coser de abajo hacia arriba por los 2 centímetros que dejé de costura. Si no puedo irme directamente de la costura, voy por la parte de acá, ¿ves? Si yo quiero ver por dónde voy a coser, bajar la pinza hacia la parte de abajo, mando la costura hacia abajo y pues de esta forma. Y sujeto en un solo lado, ¿ves? Sujeto para que no se me regrese la costura. Le doy un poquito la punta. Y aquí. ¿Ya? Y así mismo acá voy a hacer lo del hilado. ¿Ya? Para que me quede ahí. Entonces le hago solo para dejar sueltado, ¿sí? Ahí tenemos. Tienen que ver. ¿Ya? Esta costura de la parte de adelante tiene que quedar de acá adelante. La de atrás se va a venir hacia adelante. ¿El sentido? Si se les va a venir aquí así, es porque ustedes se equivocaron, dejaron costura en la parte del hombro delantero y en la parte del hombro de respaldo. Y si se les va así, es porque dejaron a lo contrario, costuras en la parte del hombro delantero y la parte de atrás no dejaron costura. ¿Sí? Esto fíjense primero. ¿Ya? Y ve, y ahí les queda sentado. Ahora le vamos a probar ahora. Está para atrás, ¿no?